Escuchamos ahora la información que tiene que ver con el caso de la investigación de Lola Chomnales. Ustedes saben que ahora el caso prácticamente se quedó sin jueza. ¿Por qué? Porque la jueza Marcela López se tomó una licencia, dicen que por estrés, otros dicen que ya le tocaba cambiar el turno. Para eso vamos a estar hablando con el doctor Hugo López Carribero, que está aquí con nosotros. Bienvenido, doctor, muchas gracias por venir. Buen día, mucho gusto, Verónica y Martín, con todo aprecio. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué este cambio de jueza en la causa? Bueno, allí, por la información que trascendió hacia nuestro país, la doctora Marcela López en principio habría presentado ante sus superiores, ante la Cámara de Apelaciones, un certificado médico que acreditaba un estado de estrés muy importante que merituaba, de acuerdo a su contenido, a lo prescripto por los médicos, alejarse de su ámbito laboral durante determinado tiempo. Por supuesto que ante esa situación, la Cámara de Apelaciones del departamento de Rocha se vio obligada a designar un nuevo magistrado para que la causa no quede acéfala. Sucede como en todos los casos en que el nuevo magistrado que toma la causa junto a su equipo de colaboradores necesita volver a leer todo el expediente, volver a leer toda la causa y eventualmente también tiene facultades para remediar los errores que se pudieron haber generado a través de la instrucción de la doctora Marcela López. Doctor, lo lógico sería que el nuevo juez, la nueva jueza, en realidad, sí, vuelva a citar a todos los testigos y les vuelva a tomar declaración a todos. Bueno, si la nueva magistrada observa que hay en las declaraciones testimoniales anteriores baches, lagunas que no han sido, evacuadas con precisión, sí, por supuesto, podría hacerlo. Tal vez no a todos, tal vez a alguno de ellos, pero también es cierto que en la medida en que vaya recolectando nuevos testimonios o vaya acumulando nuevos dichos de esos mismos testigos, pueden generarse elementos de pruebas nuevos que antes no existían. Las dos cosas pueden ser posibles. A veces se llaman a todos los testigos, a veces a algunos. Depende la necesidad. Pero para llegar a ese discernimiento o a esa distinción, es necesario que la nueva magistrada lea nuevamente toda la causa. Ahora, respecto al último detenido que también fue liberado, ¿no? Estamos hablando de esta persona conocida como El Conejo. Correcto. Hay muchas cosas que llaman la atención. Primero que se hizo un identikit, que es el que vemos en imágenes, justo la sacamos. Sí. Pero ese identikit se parece muchísimo a la persona que después finalmente la policía logró detener. Exacto. Al parecer se habría entregado por sus propios medios cuando él ve el móvil de la policía. Lo cierto es que tiene una actitud tan extraña esta persona frente a los medios que a todos nos llama la atención. En principio el parecido con el identikit, mucho parecido. En segundo lugar el apodo, lo llaman El Conejo. Y en tercer lugar que se había ausentado en el horario en el que Lola habría salido a caminar en la playa y en esa caminata en la que nunca volvió. Sin embargo, después los testigos dicen no reconocerlo cuando se hace la rueda de reconocimiento justamente. Correcto. Y por otro lado también él tiene una coartada, dice que cuando se fue del lugar de trabajo en el tiempo justo en que Lola salió a caminar, él se había ido a trabajar a una casa cercana a donde estaba trabajando, donde estaban justamente parando los padrinos de Lola. Daría la sensación, por las actitudes de este hombre, por su parecido con el identikit y por cómo uno lo ve, que ya habíamos encontrado al asesino. Sin embargo, parece que no. Bueno, en ese punto, Verónica y Martín, es cierto, había muchas expectativas, creo que en la justicia uruguaya y fundamentalmente desde nuestro país, en que la persona fuera finalmente la autora del hecho. Agrego algo más, también había trascendido a través de los medios masivos de comunicación que esta persona habría también confesado haber sido la autora del hecho en sede policial. Luego todo eso quedó sin efecto a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad de Uruguay. Ahora bien, las precisiones que se habían hecho en torno a la redacción del identikit, que ya todos conocemos, se habían hecho en función de una persona similar que había estado en inmediaciones del lugar donde fue hallada la joven.
pero de ninguna manera lo vinculaban de manera directa con el crimen. No había una situación en la que un solo testigo pudiera decir, mire, esta persona que yo estoy describiendo en este identikit es la persona que yo vi cómo la tomaba del brazo a la joven y la llevaba detrás del médano. Sí, sí. Yo vi a esta persona de manera constante y uniforme durante determinado tiempo que sometía o la golpeaba a la niña detrás de un arbusto. Yo la vi salir del lugar caminando y guardando un cuchillo entre sus ropas y portando la mochila que tenía la niña con anterioridad. Una mochila que todavía no aparece tampoco. Una mochila que todavía no aparece. Ese testimonio no está presente. Había una presunción de entender que la persona del identikit era una persona vinculada con el hecho. Bueno, había una presunción, nada más que eso. Pero era muy parecido, claro que sí, claro. Además sí, el apodo. El identikit lo único que hacía era, estaban buscando una persona que habría estado cerca de Lola el día que desaparece, caminando cerca de Lola. Lo cual tampoco en forma directa con el crimen. Tampoco lo hacía pensar de manera totalmente cierta que era el asesino de Lola, porque una investigación arrancó en torno a la familia, después viró hacia una persona que tenía rasguños en el brazo, cuando en realidad la pericia demostró que Lola nunca rasguñó a nadie porque no llegó a defenderse, con lo cual fue totalmente inútil esa detención. Después apuntó por ver si alguna persona que estaba merodeando en la playa la pudo haber atacado para robarla, y ahí se apuntó a la gente que estaba trabajando en la zona, pero tampoco está comprobado si puede ser algún turista o otra persona que estaba en la playa que la atacó, la mató y desapareció. Hay veces también, agrego esto, ¿no? Que el resultado del identikit no solamente tiene que ser necesariamente apuntado a un acusado. A veces el identikit se lo genera, que tampoco es este el caso, pero pudo haber sido o puede ser en lo sucesivo. El identikit se lo genera para identificar a un testigo, no siempre a un imputado. Entonces, ese dibujo que se hace en torno a la fisonomía de una persona que puede saber algo del caso, se lo ubica, se lo localiza, se le dice, como usted manifestó recién, usted es la persona del identikit o es muy parecido, los rasgos fisonómicos hacen bien a las claras ver que usted podría ser, entonces queremos que nos cuente algo sobre el tema. Y tal vez esa persona no resulta ser un sospechoso, pero sí resulta convertirse en un valioso testigo que aporta datos que antes no lo había hecho. ¿Por qué no lo había hecho antes? Bueno, porque tenía miedo, porque no sabía cómo enfrentar a la policía o a la justicia. Doctor, el famoso conejo, que es la persona a la que estamos haciendo referencia. Primero, que no fue reconocido por los testigos. Exactamente. En segundo lugar, dice él que la plata con la que llegó al lugar de trabajo era plata que le había pedido a su madre. O que había encontrado su madre. Después él dijo que había encontrado dinero, pero que no fue esa vuelta que cayó con comida para los compañeros de trabajo. Así fue. El conejo nunca estuvo prófugo, nunca estuvo prófugo. ¿Sí? Además, estaba trabajando en la casa vecina, como les contábamos recién, cuando a él le preguntan ¿dónde estuvo usted entre esta hora y esta hora?, que se supone sería justamente el horario en el que habrían asesinado a Lola. Correcto. Con todas estas pruebas a su favor, la jueza no tenía otra alternativa que dejarlo en libertad. Exactamente. Tal cual. Pero ahora todo el mundo está preguntándose si Uruguay hizo bien la investigación, porque no se ha llegado a nada en un pueblo donde supuestamente todos se conocen. Y la pregunta es, ¿está la policía y la justicia uruguaya a la altura de las circunstancias para llevar adelante una investigación de un caso como este? Yo no sé cuánto. Creo que el último asesinato de estas características en Uruguay fue en el año 2007, doctor. Sí, tal vez no. El interrogante que usted plantea es muy pertinente. Bueno, se habla de la falta de experiencia de la jueza y por eso el estrés de ella, ¿no? Al tener un caso que jamás había manejado. ¿Pero a vos te parece poca cosa el estrés? Están todos los medios arriba. Digo, por más que un juez tenga experiencia. Me parece que si un juez tiene experiencia y toma un caso así, tiene que estar preparado para sufrir el estrés y las consecuencias de llevar adelante esta investigación. Tenés que estar preparado, pero si no tenés la práctica, Martín, no hay forma que estés preparado. No hay forma. Sin perjuicio, Verónica y Martín. Entonces no está preparada para esa función. Claro, porque no ha tenido la experiencia. Sí está preparada para esa función en ese lugar, es un pueblo chiquito donde no pasa nada, de verdad es muy seguro. Ella está preparada para los temas cotidianos que suceden en esa playa, en esa localidad, pero no para enfrentar una investigación de un asesinato de una turista que se ha vuelto cuestión de Estado.
En Uruguay discuten los partidos políticos, oficialistas y opositores respecto de cómo se está llevando adelante la investigación. Sí, este crimen tiene, para el matiz que se está hablando, dos características. No solamente que sale de lo normal en el marco de los antecedentes inmediatos de los delitos que se cometen allí, sale de lo normal, de lo habitual, de lo consuetudinario, sino que además de eso, es un crimen que, dadas las características en donde se cometió y la falta de elementos probatorios que se han tratado de recolectar, no vinculan la muerte de la joven con ningún sospechoso determinado. Sí hay, en el marco de la investigación policial y judicial, un número indeterminado de personas sospechosas, no determinado, no circunscripto a determinadas personas. Y la verdad es que cuando desde la investigación judicial y policial se asevera durante un tiempo más o menos prolongado que no se descarta ninguna hipótesis de trabajo, es justamente cuando nada se tiene al respecto en concreto. Sobre todo cuando el tiempo va pasando, ¿no es cierto? Y se sigue aseverando la misma postura de no descartar ninguna hipótesis de trabajo. Eso le iba a preguntar, doctor. Cuando han pasado 14 días, ¿no? Los primeros 14 días, hoy se cumple la segunda semana en la cual supuestamente fue asesinada Lola. Esto porque la data de muerte sigue estando sobre el filo si fue el domingo, aproximadamente ¿a qué hora? Sí. Se han perdido 2 semanas en la investigación, se llevan adelante estas 2 primeras semanas de investigación y todavía no hay una línea clara. Correcto. Usted, en su experiencia, cuando un crimen no se obtiene algo concreto en las primeras 2 semanas, me imagino que es muy difícil de resolverlo después. Sí, no es imposible, pero por supuesto que es difícil, sobre todo cuando vemos hace pocas horas, agregando a esto que usted dice, cuando vemos hace pocas horas que la investigación policial determinó la necesidad de volver al lugar del hallazgo del cuerpo para recolectar nuevos elementos de prueba. ¿Qué puede quedar ahí? Nada. Bueno, pero no solamente que puede quedar, sino pudo haber quedado muy poco del hecho originario, y lo más grave es que se pudieron haber agregado cosas nuevas que antes no estaban y que son productos de la contaminación de ese lugar, sobre todo cuando se manifestó que se habían secuestrado 2 colillas de cigarrillo. ¿Pueden ser útiles para la investigación? Bueno, pueden ser útiles si esas colillas de cigarrillo estaban anteriormente al crimen o en forma concomitante. Eso se conoce pero no ahora, con posterioridad. Se recolectó supuestamente el día en el cual encuentran a Lola. Se conoce ahora que en la investigación hay una colilla de cigarrillo, un buzo de un hombre y sobre todo un trozo de madera que tiene cuero cabelludo. Sí, hay una restante colilla de cigarrillo que se secuestró con posterioridad al volver la comisión policial al lugar del acontecimiento, al lugar del hecho. A mí me genera muchas sospechas, aun cuando pueda arrojar esa colilla de cigarrillo una relación con alguna persona determinada, porque fue secuestrada en forma extemporánea. Los otros elementos de prueba sí podrían tener alguna relación con el hecho, pero estos no. Y una circunstancia también muy particular, que es, eso veo y creo que es una negligencia muy importante, porque aún hasta el día de ayer se habían observado en el lugar del hallazgo los guantes de látex que el personal policial de policía científica había utilizado en el levantamiento de los rastros. ¿Usted me dice que dejaron los guantes de látex? Lo habían dejado tirado allí. Eso suele pasar, lo vi en varias escenas de pero está mal. crimen. Sí, claro suele pasar, pero está mal. Está mal, es una falta de pericia, es una falta de diligencia. Además, recordemos que donde encontraron a Lola, y después vamos a repasar las distintas detenciones que hubo, ¿no? Pero donde finalmente encuentran a Lola, era un lugar de un acceso muy pero muy difícil, donde ya la policía había rastrillado el lugar, y después la termina encontrando una persona que vive allí en Uruguay, y que después todavía fue sospechado porque se preguntaban cómo pudo esta persona encontrarla si la policía ya pasó. ¿Trabaja mal la policía? Ahí ese punto en particular, Verónica, desde el Ministerio de Seguridad de Uruguay se dedicaron a explicarlo públicamente y dijeron que por ser un lugar en que el suelo tiene modificaciones constantes a través de la humedad y sobre todo del viento, podía ser que por momentos el cuerpo había estado parcialmente cubierto y por momentos parcialmente descubierto. Pero doctor, cuando lo encontró este vecino uruguayo,
el cuerpo estaba prácticamente cubierto, solamente algunos centímetros del pantaloncito de Lola se veían. ¿Cómo puede ser que la policía no lo haya visto? Estoy en este punto manifestando cuál fue la información que dio el Ministerio de Seguridad. Es cierto, la inquietud que usted plantea es muy atendible, yo también la comparto. Parece una situación muy curiosa que no lo hayan visto en el rastrillaje primario que se realizó en búsqueda de la joven, pero la explicación que dieron ellos fue esa. Pareciera ser una explicación pertinente, yo creo que no. Yo creo que no, que si se hubiese hecho un rastrillaje pero si estaba más minucioso, a 150 metros del mar, doctor, no es que la policía tuvo que rastrillar y estaba a 5 cuadras. Por eso, si no se fijan a 150 metros del mar, en el lugar donde ella fue a pasear, sí. ¿Qué clase de profesionales están trabajando allá? Es por eso que hago esta precisión. La explicación que se dio fue a través del Ministerio de Seguridad. Creo que esa explicación no estaba destinada a informar fehacientemente lo que había sucedido, sino a enmendar el error que se había cometido desde el rastrillaje policial. Ahora, respecto a los detenidos, en primer lugar se detuvo al carpintero, que es este hombre canoso de 40 años, correcto, que se sospechó de él porque tenía rasguños en el cuerpo, después pudo explicar que habían sido producto de una discusión con su pareja. Así fue. El primero de los detenidos. El correcto. Segundo, el pastelero, el padrino político, si se quiere, de Lola, este hombre que fue indagado por la propia jueza Marcela López, junto con la madrina de Lola, los dos también fueron liberados. Correcto. El changarín, la persona que finalmente encuentra a Lola, el cuerpito de Lola, que dice, yo la fui a buscar. Correcto. ¿Y por qué despierta tantas sospechas por parte de la justicia? Justamente por esto que hablábamos recién, si la policía ya pasó por ahí y no la encontró y usted ahora mágicamente dice que la encuentra, ¿cómo puede ser que una persona haya encontrado el cadáver de una nena y no todo un grupo de oficiales? A partir de allí las sospechas hacia este hombre. Y ahí se puede deducir entonces que por no haber encontrado la policía en su debido momento el cuerpo de la niña y sí esta otra persona, se puede deducir que la persona sabía dónde estaba y que por eso iba allí de manera precisa. Después, para seguir con el listado de detenciones que hubo, el linchera, esta persona que aparentemente vivía en una villa, un asentamiento, si se quiere, cerca del lugar donde encontraron el cuerpito de Lola, que finalmente también se demostró que nada tenía que ver con los hechos. Y por último, donde en lo personal, yo cuando veo las declaraciones de este hombre por televisión, por las notas que le hace un canal colega, a uno le daba la sensación por su manera de hablar, por el parecido que tenía, que de alguna forma estaba involucrado. Y no, digamos, además de esto, cuando finalmente lo liberan, después de haberlo indagado, la actitud que tiene este hombre frente a las cámaras de televisión. Una actitud desafiante. Muy desafiante, muy desafiante. Es, sin lugar a dudas tiene algún tipo de trastorno psicológico, ¿no? Esta persona, más allá de que sea culpable o inocente. Ahí está el tema. Yo haría esa distinción, ¿no? La virulencia de su temperamento, la forma en que pudo conducirse ante las cámaras de televisión antes de ser detenido y con posterioridad a ser detenido. No sabemos con precisión, me hubiese gustado saberlo por curiosidad jurídica, qué temperamento adoptó ante la jueza. Cómo estaba ante la jueza, si estaba nervioso, si estaba prepotente, si estaba sumiso, de qué manera se manifestaba. Pero de todas maneras, insisto y subrayo, en el caso de este hombre apodado el Conejo, de nombre Richard, no se pudo establecer ninguna relación de él en forma directa con el crimen. Si bien es cierto que el identikit es muy parecido, o él llevaba tenía todas las condiciones para ser asimilado fisonómicamente a ese identikit, tampoco quien dictó el identikit o quienes lo pudieron avalar tampoco dijeron que lo habían visto en una situación comprometedora dentro del marco del crimen, de acuerdo a la mecánica del hecho. Entonces, por supuesto, hay que dejarlo en libertad, si no, no tenés pruebas como para retenerlo. Y después de que se lo deja en libertad, nos enteramos que toma licencia la jueza Marcela López por un estrés que, a mi entender, y recién lo hablábamos con Martín, creo que por más que hubiese querido estar preparada para manejar el caso, es algo que se le va de las manos por la falta de experiencia, no porque una persona no estudie. Si tomo un trozo de madera y golpeo a otra persona en la cabeza, ¿quedan rastros de mi ADN en ese pedazo de madera?
No, si usted no tiene una lesión en sus manos, no. Lo que sucede habitualmente es que en los casos de violencia de esa forma, la persona que agrede suele lesionarse, suele autolesionarse. Si no se autolesiona por la agresividad que comprende empuñar un trozo de madera con tanta fuerza, también puede haber una lesión en el cuerpo del agresor tratándose de un elemento o una acción defensiva por parte de la víctima. Pero no siempre es así. Por eso también la justicia uruguaya en el ámbito del laboratorio, donde se realizan o se pretenden realizar pericias de ADN o de comparación de material genético, se ve limitada en el marco de la carencia de ese material genético para poder comparar. Téngase presente que a todos los detenidos, a todos los emplazados, como llaman allá en Uruguay, a las personas medianamente sospechadas, se les extrajo saliva, ¿no es cierto?, para poder compararla eventualmente con los restos genéticos que pudieran surgir en lo sucesivo de los estudios del cuerpo, pero lamentablemente todavía no se ha encontrado, no es que no se ha encontrado ninguna compatibilidad, sino que no se ha encontrado material en el cuerpo para poder compararlo. Doctor, usted como abogado, ¿qué opina?